Queridos hermanos, gracias por estar en sintonía de este culto de Amaneciendo con Dios. Voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Job. Seguimos con el estudio de Job, pero hoy vamos a hacer una pausa dentro del proceso del estudio. Vamos a tomar un recuento acerca de lo que hemos aprendido hasta el día de ahora. Ahí tenga abierta su Biblia en Job capítulo 1. Vamos a orar a Dios. Bendito Dios, te pedimos que nos ayudes, Dios, a comprender tu palabra, que podamos entender lo que tú nos quieras hablar. Danos sabiduría, danos iluminación para poder comprender y no solo ser oidores, sino también hacedores de tu palabra, Padre Santo. Danos mucha sabiduría, nos despojamos de la sabiduría terrenal para que tu sabiduría sea la que predomine. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Si se puso de pie en su casita, puede tomar su asiento. Nuevamente, mis estimados hermanos, muchísimas gracias por estar en sintonía de esta transmisión en vivo en la Iglesia del Aire. Gracias por su fiel sintonía, los que nos escuchan por Radio Bautista, un saludo, los que están por la Taber App, por la página web, los que están por el canal 17 o Taber TV. Bueno, le decía, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos aprendido hasta el día de ahora. Prácticamente, mis estimados hermanos, los que hemos llevado todo el estudio del libro de Job, ahorita en estos momentos, en el capítulo 25, hemos llegado prácticamente a la mitad de todo el proceso de lo que Job estaba pasando. Del capítulo 25 en adelante, del 26 en adelante, ya encontramos nosotros la intervención del cuarto amigo de Job. Pero este personaje, ya lo vamos a ver más adelante en otras predicaciones, este personaje es el que cambia toda la perspectiva de lo que los amigos pensaban acerca de Job, y este personaje también le cambia la perspectiva al mismo Job. Después de la intervención de este señor que se llama Eliú, ya viene la intervención de Dios, y donde nos calla el pensamiento, nos calla lo que nosotros argumentábamos acerca de los amigos, acerca de el mismo Job. Viene Dios y les expresa por qué hace las cosas. Haciendo un pequeño resumen, el personaje principal, pues obviamente es Job. Este señor en el capítulo 1, versículo 1, se nos dice, y dice la palabra del Señor: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y estas características, oigan bien, pongan mucha atención, era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo solo con esas palabritas que nosotros podemos leer en la Escritura, podemos ver lo importante de esta persona en esos tiempos. No sabemos en qué tiempo fue, aunque uno de los amigos de Job nos podría dar en la época donde vivió Job. Probablemente, no lo estoy aseverando, pero en este versículo 1 se nos habla del aspecto espiritual, del aspecto moral, de que era esta persona llamada Job. Era una persona que prácticamente ese versículo, lo que dice ese versículo, nos está diciendo que era una persona que no tenía error alguno, cosa que usted y yo lo podemos saber a la luz de la palabra, de que nadie es perfecto, solamente Dios. Algo tenía Job de imperfecto, y de hecho en capítulos anteriores, los que siguen, Job no niega que él había cometido pecado, Job no niega que era imperfecto, y él reconocía que era una persona imperfecta. Pero el objetivo de expresar en este versículo 1 que Job era un hombre perfecto, prácticamente era porque tenía una buena relación, una buena comunicación con Dios. En el mismo capítulo se nos puede expresar de que él tenía hijos, tenía 7 hijos, entre varones y hembras. Él tenía un total de 7 hijos, y si los hijos habían pecado, él hacía un sacrificio para poder expiar, para poder perdonar los pecados que probablemente él no sabía, pero que él, como conocía a sus hijos, él probablemente conocía que no eran buena pieza, y lo que Job hacía era ofrecer ese sacrificio para poder expiar los pecados de sus hijos. O sea, él prevenía por si los hijos habían pecado. Tenía muchas riquezas. En el capítulo 1 también es lo que podemos apreciar. Él tenía muchísimos bienes, tenía mucha extensión de tierra,
Era una persona, y sobre todo, mire, lo que a mí me llama mucho la atención es que era un hombre respetado por su sabiduría. Más adelante, en lo que hemos estado viendo en el estudio, Job se puede expresar de una manera específica cuando dice de que los reyes callaban cuando él hablaba, los reyes lo escuchaban, él escuchaba a personas porque era muy grande la sabiduría que este personaje que nosotros encontramos en la Biblia irradiaba a las personas. Tenía muchísima sabiduría. Era una persona perfecta, una persona recta, temerosa de Dios, apartada del mal. Tenía hijos, tenía riquezas y tenía mucha sabiduría. Y digo todo esto, digo todas estas características porque muchos de nosotros a veces hemos pensado en una etapa de nuestra vida de que cuando es que estamos, las cosas malas que nos ocurren a nosotros, esas calamidades, esas dificultades, es porque simplemente somos cristianos. Y yo, como he sido una persona humilde, siempre me vienen a mí estas calamidades. Pues yo, a la luz de la Biblia y este personaje, puedo encontrar de que Dios, ahora ya vamos a ver un aspecto por qué permitió Dios todo esto. Pero yo lo que veo es que las dificultades le llegan a cualquier persona, mis estimados hermanos. Aquí podemos ver a una persona que era recta, una persona que era temerosa de Dios, apartada del mal, era perfecto, tenía riquezas, tenía hijos, tenía muchísima sabiduría y la dificultad llegó a su vida. Así como a cualquiera de nosotros, no importa nuestro estatus, no importa si tenemos familia, no tenemos familia, no importa si tenemos riquezas o no, muchas veces en nuestra vida siempre llegan dificultades. Eso no lo podemos negar, ¿sí? Pero en el caso de Job, la dificultad llegó por otro proceso. Y eso yo quiero dejarlo bien en claro y haciendo un recuento, como le decía, de todo lo que hemos estudiado hasta la fecha. Satanás, hubo un diálogo en el capítulo, siempre en el capítulo 1, hubo un diálogo entre Satanás y Dios. Satanás acusó a Job de que no podía negar ante Dios, obviamente que Job no negaba a Dios porque como Dios lo tenía con sus 7 hijos, con sus riquezas y con su gran sabiduría. Entonces Satanás prácticamente le dice a Dios, es que Job no te niega porque él está bien. Si tú le quitas las riquezas, si tú le quitas los hijos, si tú le quitas lo que él tiene, él seguramente te va a negar. Entonces hubo un trato, hubo un convenio entre Dios y Satanás. Ojo, mis amados hermanos, es la única ocasión donde se nos muestra un ejemplo de este índole. Por lo tanto, no podemos decir que las dificultades llegan a nuestra vida porque hubo un trato entre Dios y Satanás. Es que Dios y Satanás se pusieron en contra mía. No, mis estimados hermanos, el caso era de Job, nada más. Sí, eso debe de quedar bastante claro. Entonces, Satanás dice a Dios de que Job no puede negarte porque está bien. No tiene problemas económicos, tiene hijos, tiene gente que le va a heredar, tiene mucha sabiduría, la gente lo escucha. Por lo tanto, como tiene todo eso, por eso es que no te niega. Y viene Dios y le permite a Satanás, primeramente, tocar a su alrededor sin tocar su vida, su integridad física, y le da permiso a Satanás para que pueda quitarle todas esas cosas para probar de que aunque Job pierda sus hijos, pierda su riqueza, pierda su fama por su sabiduría, Job siempre va a seguir fiel. Y eso específicamente fue lo que pasó, mis estimados. Satanás fue y primero quitó los bienes de Job, perdió sus ovejas, perdió su grano, perdió a sus hijos, a todos sus hijos, y una tras otra, una mala noticia llegó a la vida de Job. Perdió totalmente todo lo que tenía. Y cuando perdió todo, podemos ver en el versículo 22 siempre del capítulo 1, aun cuando él perdió sus hijos, aun cuando él perdió sus riquezas, aun cuando él perdió su fama de sabiduría, la integridad y la lealtad para con Dios nunca se terminó. Y es lo que dice en el capítulo 1, versículo 22. En todo esto no pecó Job. Hasta ese punto, mis estimados hermanos, la integridad física de Job no había sido tocada. Solamente había perdido
sus bienes, su ganado, el grano y sus hijos. En el capítulo 2 vamos a observar nuevamente otro diálogo entre Dios y Satanás. Y ahí viene Satanás como tirando patadas de ahogado. Sí, es que porque había perdido el primer round, porque no había logrado que Job maldijera a Dios por la situación que estaba. No había logrado de que Job se desanimara, dejara de creer en Dios. Porque Job seguía firme en su convicción y lealtad e integridad para con Dios. Viene en su segundo round, viene Satanás y le dice a Dios en el capítulo 2, en el 2, podemos encontrar el diálogo donde le dice de que si tocara la integridad física de él, ahí sí lo va a negar. Entonces viene Dios y nuevamente le da la autorización, el permiso a Satanás que pueda tocar la integridad física. Ahí lo que podemos encontrar es que a Job le da una sarna desde la coronilla de su cabeza, hasta la punta de sus pies. Dice que se acostaba en ceniza, que agarraba un tiesto y lo ponía entre sus dedos para poder rascarse, porque me imagino yo que ya no, sus dedos estaban muy débiles, no tenía quizás uñas, no sé, y la sarna llegó a la vida. Y ahí, hermanos, probablemente usted y yo, como humanos que somos, probablemente podríamos haber negado a Dios, haber reclamado a Dios, dejar de confiar en Dios, pero Job nos da una tremenda lección de vida, de lealtad y de integridad. E incluso ahí podemos, en el versículo 9 del capítulo 2, podemos observar que la persona que debería de haber estado dándole ánimo, dándole palabras de aliento, que era su esposa, podemos ver una retirada de la vida de él, porque de ahí en adelante ya no la volvemos a ver. Y dice, mire lo que dice el versículo 9 del capítulo 2. Entonces le dijo su mujer, la esposa de Job: aún retienes tu integridad, o sea, aún retienes tu fidelidad para con Dios. Y mire lo que le dice: maldice a Dios y muérete. Y viene Job y le dice, y le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Increíblemente, la persona que era la más próxima de su familia le dio la espalda a este personaje llamado Job. La persona que, como les decía, le debía de estar alentando, dándole fuerza, curándole las llagas que tenía por la sarna, eres la persona que se retiró voluntariamente. Ya no la volvemos a ver. La Biblia no nos especifica si al final de todo, cuando Job recupera todo, es la misma persona. No lo sabemos, hermano. Lo que sí puedo expresarle es que ella tomó una mala decisión. Ella no decidió apoyar a su esposo. Y posteriormente vienen los amigos de Job, que al ver la situación de Job, increíblemente ellos pasan 7 días en los cuales no dicen nada, porque ven a su amigo completamente llagado y sin ningún bien. Su reputación había menguado. Y mire, los amigos de Job, como lo hemos visto, y después de que ellos pasan un tiempo contemplando, porque yo me imagino que al ver la situación precaria de Job, ellos tomaron la determinación y se sorprendieron tanto que no lograron decir nada. Después de un tiempo, después de 7 días, se nos dice la palabra de Dios, el primero en intervenir es Elifaz, después interfiere Bildad y por último Zofar. De tres de los 4 amigos, los primeros 3 amigos. Y mire, en el capítulo 4, en el capítulo 5, 8, 11, 15, 18 y así sucesivamente, un total de 9 capítulos, los amigos de Job se tomaron el tiempo de hablarle a Job. Aún en un inicio, los amigos de Job daban muy buenos consejos a Job. Y esos consejos que nosotros podemos encontrar en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el 8 y en el 11, son aplicables a nuestra vida actualmente. Sin embargo, para la situación de Job era lo que no entraba en escena, porque, como se lo dije anteriormente, era una situación, un diálogo que tuvo Dios y Satanás con Dios para permitir y probar a Job acerca de su fidelidad.
Ese era el objetivo por lo que Job estaba pasando eso. Por lo tanto, lo que los amigos argumentaban no entraba en esa situación, porque lo que argumentaban los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, era de que Job había cometido pecado y por eso estaba pagando esas consecuencias. Y su amigo Zofar era quien habló mucho más fuerte de la situación, que incluso le dijo que lo que estaba pagando actualmente él debería de pagar mucho más. Señores, ya había perdido sus hijos, sus riquezas, su reputación, tenía esa sarna en su cuerpo, y todavía uno de los amigos, entre comillas, de Job le estaba diciendo que debía de pagar más por el pecado que había cometido. Pero repito, no es que Job no había cometido pecado, no es que Job no había sido perfecto, era la situación ese diálogo entre Dios y Satanás. Por lo tanto, lo que sus amigos argumentaban, y eso debe de quedar bastante claro en su vida, no era para el caso de Job, así de sencillo. Pero lo que yo quisiera resaltar, y lo he venido resaltando cada vez que hemos estudiado cada uno de los tres de los cuatro amigos de Job, es de que sus amigos dieron buenos consejos, sus amigos dieron palabras de aliento a Job, pero en el transcurso de que hubo, porque los amigos de Job hablaban, y posteriormente de que el amigo hablaba también Job y respondía a los argumentos que sus amigos le decían, y era casi que un dime y que te diré. Hablaba un amigo, contestaba Job, de ahí hablaba más fuerte el amigo, de ahí hablaba Job nuevamente reclamándole a su amigo o justificando su situación, de ahí hablaba mucho más fuerte otro amigo, y venía Job y hablaba mucho más fuerte. Y como le decía, yo lo que quiero resaltar dentro de los amigos es que empezaron bien, llegaron a visitar a un amigo de él, a un amigo en común de los cuatro, pero estos tres, Elifaz, Bildad y Zofar, se dedicaron, dieron buenos consejos, dieron buenos alientos, pero conforme uno fue hablando, fue empezando a juzgar a Job, y se pasaron de sabios a ser jueces. Y ya en las últimas intervenciones de Bildad y de Zofar, ya no fueron solamente jueces, sino que también fueron verdugos y se volvieron muy insensatos. Y digo la palabra insensato porque los argumentos que estos dos personajes, que fueron los que hablaron mucho más fuerte, Bildad y Zofar, ya empezaron a ofender a Job, a ofenderlo de tal manera que le decían lo que le comentaba anteriormente, que decían de que lo que estás pagando es lo que te mereces, y mereces pagar muchísimo más. Dentro de tu cuerpo, le decía Zofar, hay hiel, hay amargura, no hay sangre, sino que hay amargura, eres como una víbora. Y lo empezaban a insultar a este personaje que solamente había sido puesto en escena para demostrar la soberanía de Dios y la lealtad y la integridad que él tenía, pero sus amigos lo empezaron a acusar. En esa intervención que tienen los tres primeros amigos de Job, porque hasta ahí es donde hemos llegado en el estudio, mis estimados hermanos, hasta la intervención de los tres amigos de Job, que poco a poco incluso fueron argumentos ya sin sentido, hablaban más de lo mismo, siempre acusando a Job. Ahí, cuando termina de hablar Zofar y ya no hay más intervención incluso de estos tres personajes, lo que yo he aprendido de este estudio, yo quisiera regalárselo, porque tengo, quiero ver, 4, 5, 7 aspectos en los que yo he aprendido, más que todo, acerca de la intervención que ellos tuvieron, ese diálogo entre Job y sus amigos, entre comillas, porque yo lo he dicho en ocasiones anteriores, es increíble cómo alguien que te considere amigo, en lugar de darte aliento, y de hecho Job ahí por el capítulo 22, Job les dice a sus amigos que qué ganancia tuvieron en acusarle, que él esperaba palabras de aliento, que aunque lo que dijeran había estado correcto, la responsabilidad de tomarla era de él, de Job, pero no era de ustedes de acusar. Entonces él esperaba que sus amigos, en lugar de darle malas noticias, juzgarle, acusarle e insultarle, él esperaba otro comportamiento
de ellos. Y es increíble cómo cambió la actitud de cada uno de ellos. Yo lo que pude entender es que ellos eran personas también, incluso mucho más ancianas que el propio Job. Y no entiendo, yo lo único que puedo entender es que eran personas que en su religiosidad ellos empezaban a juzgar. Y ese es el problema de la religiosidad. Y Dios no nos ha mandado a juzgar, mis estimados hermanos. Si ni Jesucristo cuando estuvo en tierra juzgó, ¿por qué deberíamos de hacerlo nosotros? Yo de esta situación, en este diálogo, dime que te diré de los amigos de Job, yo lo primero que yo pude aprender es que Job siempre estuvo firme. Cada vez que los amigos de Job le decían algo, Job estaba firme, aunque tuvo sus estados de depresión, que yo creería que cualquiera de los que pasamos una situación difícil, pasamos un momento en que como Dios no nos habla, como no tenemos respuesta, entonces entramos en una etapa en que Dios no me escucha. Creo que todos los que pasamos dificultades económicas, problemas en nuestros hogares, problemas financieros, problemas de salud, pasamos por esa etapa. Y Job también la tuvo, porque él incluso en las primeras intervenciones, él anhelaba que mejor desde su nacimiento él hubiera muerto. Pero a pesar de sus estados depresivos, podemos llamarle de esa manera, siempre al final reconocía la autoridad de Dios, siempre estuvo firme. Y desde que empezaron la intervención, mire, muy importante este dato, desde que empezaron su intervención los amigos, Satanás ya no sale en escena, solo duró 2 rounds Satanás y de ahí ya no, la apuesta, porque me imagino que él había llegado, Satanás, con una apuesta hacia con Dios. Dios obviamente no apostó, pero él llegó con una apuesta de que Job, si le quitaba todo, él iba a negarlo. Y hasta el momento, hasta el capítulo 25 que nosotros hemos llegado en nuestro estudio, Job se mantuvo firme, a pesar de las circunstancias que él estaba pasando. Lo segundo que yo pude aprender acerca de Job es que a pesar de que perdió sus hijos, sus bienes y perdió su reputación como persona sabia, y llegaron sus amigos a acusarle, Job nunca negó a Dios. De hecho, antes de tener la intervención de del cuarto amigo, su amigo Eliú, capítulo 28, capítulo 25, él sobreexalta el poderío y la naturaleza de Dios y lo grande que Dios es. En lugar de sentirse, por lo menos, como le digo, usted y yo hemos pasado momentos muy difíciles en nuestra vida y hemos pensado que aunque nosotros oremos, ayunemos, vengamos a la iglesia, Dios no nos escucha. Pero aún en esas circunstancias, Job no negó nunca a Dios. Lo tercero, que yo puedo aprender de hasta el momento de la vida de Job es que soportó el dolor. Y no solo el dolor físico, porque era muy evidente el dolor físico que él sentía. Hermanos, la explicación más sencilla de lo que significa la sarna es que las bacterias le comían su piel, y él lo menciona en el mismo libro de Job diciendo de que los gusanos habitan su piel. O sea, él sentía cómo la piel estaba siendo carcomida, estaba siendo en descomposición. Él sentía, y mire, no lo podía hacer ni con sus propios dedos, sino que tenía que buscar un tiesto, algo, un pedazo de teja, de piedra para poder rascarse. Y a pesar de que él soportó ese dolor físico, también soportó ese dolor espiritual, porque como les digo, sus propios amigos, quienes tenían que llegar para ayudarle de cualquier manera, ellos llegaron y de una manera muy equivocada empezaron a juzgarle a él. Y lo que le leíamos en el capítulo 2, que hasta la gente, la persona que debería estar a su lado por ser su esposa, hasta ella abandonó a nuestro amigo Job. Soportó el dolor tanto físico, tanto como ese dolor también espiritual, ese sentimiento de que lo dejaron solo, su esposa, sus amigos no llegaron a hacer nada. Lo cuarto que yo aprendí acerca de Job es que soportó la crítica destructiva. Bueno, creo que esto es demasiado evidente de todo lo que hemos hablado acerca de los amigos de Job, porque esa crítica
era destructiva, hermano. Y le digo, sus amigos empezaron bien, sus amigos empezaron correctamente a darle buenos consejos, consejos como: si estás en situaciones difíciles, acércate a Dios; si estás en pecado, dile tu pecado a Dios. Pero se fue distorsionando conforme se puso candente la situación y empezaron a ser juzgados. Y Job, soportó esa crítica. Lo siguiente que yo pude, mire, bueno, lo que ya mencionábamos también, que soportó esas ofensas que sus amigos eran muy difíciles. Y ahí está, y se lo digo, en el capítulo 20 nos podemos encontrar algunas de las cosas que le decían sus amigos. Mire, capítulo 20, versículo 20, dice la palabra del Señor: por tanto, no tendrás sosiego en tu vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. Y más adelante, incluso, usted lo puede leer en su casita, ahora que tiene tiempo, puede leer cada una de las ofensas que sus amigos lo hacían. Aguantó el rechazo también, y mire, pero conservó su convicción a pesar de todas esas malas circunstancias. Hasta el momento, hasta el capítulo, le voy a ser bien específico, hasta el capítulo 31 del libro de Job, donde nosotros hemos llegado nuestro estudio. Job, mis hermanos, es un ejemplo a seguir, que a pesar de las dificultades que él estaba viviendo, él se mantuvo firme ante Dios. Él sabía de que la solución a su problema iba a llegar de parte de Dios. Hoy, mis estimados hermanos, estamos pasando momentos difíciles, momentos preocupantes. Yo no sé cuántos de ustedes se han levantado en la noche y llegado a pensar cómo vamos a hacer aquí. Pero el ejemplo que nos da Job, porque mire, hermano, nosotros gracias a Dios no lo hemos perdido todo. Este señor perdió absolutamente todo y nunca negó a Dios. Ese aspecto en la vida de Job es lo que en nuestra vida cristiana nosotros debemos de resaltar. Ese aspecto de no negar a Dios a pesar de las dificultades, eso es lo que nosotros debemos agarrar de la vida de Job. Eso, integridad que no desmayó, no desfalleció en la vida de él, es lo que nosotros debemos tomar como ejemplo, a pesar de la crítica que tuvo de sus amigos, a pesar de las ofensas que tuvo de sus amigos, a pesar que su familia, su esposa, lo dejó solo, él nunca negó a Dios. Y yo me quiero adelantar hasta el final del libro de Job, cuando dice la palabra del Señor que él recuperó lo que él tenía, lo obtuvo doblemente. No me quiero anticipar mucho más, porque eso es lo que vamos a ir aprendiendo en los capítulos 32 en adelante de este grandioso libro. Y como le digo, vamos a entrar a la intervención del cuarto amigo de Job. Y quiero dejarlo picado, por decirlo de esa manera, porque este señor era el más joven de todos los amigos. Y aunque era el más joven, fue el que le cayó la boca a los amigos y le cayó la boca a Job. Este señor no estaba a favor de Job, no estaba a favor de sus amigos, estaba en contra de los dos. Y increíblemente es el amigo que más habla, porque los argumentos que él dice, los dice basándose en la voluntad de Dios. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Acompáñame en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Dios, por este momento que hemos aprendido un poquito más de tu palabra. Hemos estado aquí, Señor, haciendo una recopilación acerca de lo que hemos estudiado hasta la fecha de este señor llamado Job. Dios, ayúdanos, Señor, a ser fuertes ante la dificultad, a ser fuertes ante la enfermedad, estas preocupaciones, Dios, que van a estar, pero tenemos que tener nuestra convicción, nuestra firmeza, Señor, de que tu socorro viene de ti, Dios, y que tú vas a solucionar todo este problema, Señor, que estamos pasando. Gracias, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que lo que hemos aprendido ahora no solo ser oidores, sino también hacedores, que podamos ponerlo en práctica. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y
Amén. Gloria al Señor. Vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas.